Bueno amigos, estamos aquí en la tercera sección correspondiente a este proyecto de tertulia nocturna. Estamos iniciando el tercer módulo y precisamente empezábamos a comentar cuando vino el cambio, en el hecho de que en Haití se descubrieron probablemente los restos de lo que fuera una de las carabelas de Cristóbal Colón. Hay quien habla precisamente de la Santa María. Los restos de la Santa María fueron encontrados en Haití por Barry y Brandon Clifford, 511 años después de que el navegante genovés Cristóbal Colón volvió a Europa para informar a los reyes Fernando e Isabel de España que había descubierto una nueva ruta hacia el oriente. El explorador estadounidense regresó a casa en 2003 con un secreto del posible descubrimiento de los restos arqueológicos de la carabela de Santa María. En realidad lo que se encontraron, y de acuerdo a las informaciones que tenemos a través de la investigación por los arqueólogos, fue precisamente que se encontraron una serie de piedras acumuladas en el fondo del mar, que son los llamados de sobrepeso, y aquí estamos viendo pues algunas imágenes de Cristóbal Colón con este barco de la Santa María, en donde dice que las velas eran cuadradas, favorecían la velocidad, las velas triangulares le ayudaban a maniobrar con mayor facilidad y se colocaban en la parte trasera. ¿Cuáles son los motivos de este encallamiento o de esta destrucción de este barco? El oleaje, el viento y las marejadas. Causas humanas también pudieron haber sido los errores de navegación, la pérdida del anclaje por salvar la embarcación para el desarme de la carga de mercancía. Bueno, hay ya investigadores que están comentando que alguno de los casos que se dieron era que no aparece el maderamen del barco porque fue rescatado para hacer construcciones dentro del lugar donde ellos estaban. Dice, los investigadores encontraron solamente la parte inferior de la nave con las piedras que servían de contrapeso. El inexperto marinero no consiguió frenar la nave, se impactó en un banco de arena donde quedó encallada. Un grumete es un individuo de corta edad, arduamente interesado en los temas relacionados con la náutica, pero sin experiencia alguna de la navegación. Las pruebas geográficas de topografía submarina y arqueológica sugieren que este naufragio corresponde a la famosa embarcación, recalcó Clifford, quien además insistió en que buscará apoyos para hacer una excavación detallada y ver si se puede extraer. En los últimos años el equipo ha utilizado magnetómetros para encontrar la nao construida hace 500 años. Bueno, pues esto es parte de los descubrimientos de arqueología submarina, pero también en Israel se han descubierto, dice un arqueólogo israelí, que localizó la ciudad del rey David. La observación ha sido criticada, pues se debate el uso de la Biblia como referencia para identificar ruinas. Bueno, lo importante es que se buscan muchos elementos. Podríamos hablar de muchos otros personajes que han utilizado las referencias bíblicas para hacer localizaciones de ciudades que han desaparecido a través del tiempo, pero lo interesante de ello es que se han comprobado muchos de los elementos, y sabemos en arqueología bíblica que pueden hacerse localizaciones a través de estudiar con mucho cuidado y hacer lo que se llama prospección, la búsqueda de datos de cerámica o de algunos materiales para poder encontrar ciudades. Pero también otro de los descubrimientos interesantes ha sido que en Egipto se encontraron los restos destruidos de 50 momias, sobre todo en el famoso Valle de los Reyes, de acuerdo al artículo que se publica en la sección universal del periódico, en la sección cultura del Universal. Se informó la Universidad de Basilea que se trata de la tumba de los hijos del faraón de las 18 dinastía. A partir de la cerámica, telas de la tumba se identifican a más de 30 personas, entre ellas el hijo y la hija de los faraones Tutmosis IV y Amenhotep III, que gobernaron en el siglo XV a.C. Según la Universidad de Basilea, los investigadores dieron con al menos 8 hijas de faraones y 4 príncipes desconocidos. Recién nacidos y niños pequeños también fueron lujosamente momificados, indicaron los egiptólogos. Los expertos creen que la tumba fue usada primero por la familia de los faraones durante años y luego por la familia de los sacerdotes. Lo que pasa es que como se encuentran las fotografías de estos materiales destruidos, pues evidentemente deben haber obedecido a algún saqueo y sobre todo lo llevaron a estos lugares para contraer, y aquí vemos a Zahi Hawass, quien está observando
una momia que ha sido sustraída en un momento de excavación. Y bueno, también otro de los elementos que vemos en México, pues sobre todo en el Estado de México, el Fondo Nacional del Turismo busca elevar el flujo de turistas hacia la zona arqueológica de Teotihuacán. Bueno, pues nosotros sabemos que está exactamente a 15 kilómetros de la Ciudad de México, y nos encontramos con que Miriam Paredes escribe este artículo: prioridad en Teotihuacán. El centro integralmente planeado de Teotihuacán ha contenido el Plan Nacional de Infraestructura, comentó Rosalinda Benítez, secretaria de Turismo de la entidad. La funcionaria detalló a Excelsior, indicó que no es una casualidad que el gobierno federal haya decidido etiquetar 4,180 millones de pesos para el proyecto, debido a que se trata de la zona arqueológica más importante de América. Y bueno, pues evidentemente los que hemos tenido oportunidad de estar en esta zona en los periodos de excavaciones, pues nos dan una información verdaderamente extraordinaria. Y otro de los elementos de la restauración cultural que debemos tener lo publica el periódico Universal en la sección Cultura, en donde vemos que el caballito con la figura del rey Carlos IV, pues pasa y está en manos de la ciencia, porque el caballito de Carlos IV, pues hace meses sufrió una restauración que le provocó muchos problemas, ya que se le hizo una limpieza con ácido que perforó. Bueno, pues ahora sabemos que gracias a este elemento, y lo digo gracias, en esta manera se han encontrado elementos de reforzamiento que se hizo a esta figura. Aplica nuevas tecnologías en la escultura. Especialistas en diversas disciplinas trabajan desde hace 2 semanas en la pieza para elaborar un diagnóstico del deterioro que sufrió en 2013, elementos para diagnosticar el caballo. El equipo de investigación está integrado por expertos del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la SAIE y de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se está aplicando escaneo en tercera dimensión. El registro de la superficie con un escáner láser permitirá reconstruir digitalmente el monumento. Fluorescencia de rayos X y del metal de la piedra in situ. Con un equipo portátil de fluorescencia de rayos X se identificará la composición de la alineación y los deterioros que ha sufrido en las diferentes etapas. Y bueno, amigos, pues la verdad es que en el mundo entero estamos teniendo problemas en economía, y estamos viendo que en las publicaciones que se hicieron sobre la problemática económica del país, pues nos encontramos con que está afectando muy fuertemente el salario mínimo, que nos está dando, en lugar de un beneficio, nos está dando una pobreza a un sinnúmero de trabajadores en toda la República Mexicana. Dice, el salario mínimo afecta a 6,900,000 habitantes y trabajadores. El salario mínimo perpetúa la pobreza. El minisalario en México es insuficiente para que un trabajador no muera de hambre, pero no alcanza para garantizarle un nivel de vida digno. 1,047 pesos mensuales es promedio del que necesita cada persona para adquirir la canasta básica. 2,019 pesos mensuales es el salario mínimo vigente para este año para los trabajadores en la zona A, que corresponde al centro de la República. 2,083 pesos al mes es el promedio que necesita el mexicano para satisfacer sus necesidades mínimas. Y bueno, pues estamos viendo cómo se reparte la economía para beneficiar a la mayor parte de los trabajadores. Y bueno, después de la reforma laboral, pues se ha visto que se tienen mayores problemas, porque no son contratados los trabajadores, son expulsados de sus acciones, son retirados, y en un momento determinado los empresarios pueden retirarlos de su trabajo. El salario mínimo mantiene la pobreza. Datos de Coneval muestran que para que una persona pueda tener el bienestar mínimo debe ganar al menos 2,565 pesos. Más empleos, menos salario. Reporte del tercer trimestre de este año, y esto se publicó el 14 de mayo de este año. En el último año se crearon 1,250,000 empleos con ingresos de hasta 3 salarios mínimos, mientras que se eliminaron 750,000 plazas con sueldos superiores. 6 de cada 10 mexicanos ocupados
gastan 6,000 pesos mensuales. Vive el 60% con hasta 6,000 pesos al mes. Los datos de INEGI al primer trimestre del año aseguran que en cambio solo 7% de los empleados gana más de 10,000 pesos al mes o 5 salarios mínimos. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos con ustedes para entrar al cuarto módulo. Regresamos en un minuto de tertulia nocturna.